el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. El estudio que ya hemos llegado a la 10ª lección, 10 semanas, en cada semana hemos estado estudiando una instrucción, las 10 principales, ¿verdad? Las 10 básicas, que es el mínimo reducible. En matemáticas hay la mínima expresión o mínimo reducible, también se llama, es la cantidad mínima que sirve para que un sistema funcione equilibradamente, ¿verdad? Y la expresión mínima de lo que nosotros debemos cumplir, no digamos mínima, sino el resumen básico de las instrucciones. De estas se derivan todas las demás instrucciones, todos los estatutos, decretos, juicios, testimonios que están en las instrucciones del abacados, se derivan de estas 10. Y hoy vamos a estudiar la 10ª palabra, Yud Dabar en hebreo, que tiene que ver con no codiciarás nada de la casa de tu prójimo, absolutamente nada. Y este tema de la codicia es el que da base a quebrantar todo el resto de los mandatos. El adulterio, ya sabemos, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón y adulteró. ¿Por qué se produce el robo? Porque hay codicia. ¿Por qué se produce la acción hará murmuración? Porque hay codicia. ¿Verdad? ¿Por qué no hay honra a los padres, no hay honra al Todopoderoso? Porque hay codicia. Entonces, todo esto, ¿por qué no guarda Shabbat? Porque hay codicia, porque tiene que producir, ¿verdad? Y hemos estado estudiando cómo cada una de las instrucciones afectan a cada uno de los órganos. Y para cerrar, pues vamos a ver cómo la primera instrucción de yo soy Yahvé tu Elohim afecta al corazón, porque hay que creer de corazón, ¿verdad? Eh, no tener dioses ajenos, es decir, no practicar idolatría, pues el oído. No tomar el nombre de Yahvé en vano con la boca. Guardar el Shabbat con el cerebro. Honrar padre y madre con las manos. No matar con el hígado, está relacionado con la sangre. No cometerás adulterio con los órganos sexuales. No robar las piernas. No dar falso testimonio con los ojos, porque tiene que ser testigo visual. Y esta última, no codiciarás, tiene que ver con los riñones. Cuando se quebrantan estas normas, se afectan cada uno de estos órganos principalmente. Pero también, como todo nuestro organismo está interrelacionado, se empiezan y están relacionados mutuamente, entonces varios de estos órganos empiezan a fallar, a funcionar mal. Es el origen de las enfermedades, eso. Y esperemos, creo que la siguiente fase de estudios que vamos a tener va a ser acerca de manejo de las emociones. Porque a veces no sabemos manejar las emociones del dominio propio y perdemos trabajos, perdemos amistades, se dañan ministerios, etcétera, etcétera. Nos afecta bastante y también internamente nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Yo todavía no he conseguido, ando tras conseguir un libro eh, en que se, se relaciona según, según el pueblo hebreo, según el judaísmo, los 613 preceptos con cada parte del cuerpo humano. Estoy tratando de buscar
ese libro para estudiarlo, revisarlo, alinearlo, verlo desde la perspectiva de Yeshua, para poder ver, y ahí vamos a tener una herramienta muy buena en sanidad. Y vamos a empezar la siguiente sección de estudios, el tema de manejo de emociones, porque eso nos, nos afecta de una manera terrible el no saber manejar inconvenientes, en no saber manejar el dolor, en no saber manejar correcciones incluso, ¿verdad? Que hay muchas reacciones que afectan al organismo y el mensaje que mandan a las otras personas pues es muy claro, ¿verdad? Se percibe, se mira y le afecta en todas las áreas, y especialmente en la parte espiritual y especialmente en la parte ministerial, porque por las emociones muchos ministerios están quedados, se quedan, porque no hay todavía la suficiente madurez. Entonces es un tema muy importante, así es que les hacemos desde ya la invitación para que continúen ese nuevo ciclo de estudio de los días jueves en manejar las emociones. Y hoy va a ser una introducción acerca de este tema de las emociones con, este, con el estudio de no codiciarás, que está relacionado con los riñones. Entonces, cuando hay problemas de codicia, téngalo por seguro que los riñones es lo que se ven afectados, y también eh, muchísimas otras cosas que nos pueden afectar de manera bastante significativa en nuestras vidas. Estamos listos entonces y manos a la obra, pues. Dabar Yud, que tiene que ver con no codiciarás, y Shmot 20:14 en algunas versiones, 20:17 en otras versiones, dependiendo, porque hay versiones hebreas que tienen unas del versículo 14 y otras versiones de hebreas tienen el versículo 17. Yo tengo el Shen Tov, está en el versículo 14, la israelita nazarena está en versículo 17. Entonces no se preocupen si es que hay alguna diferencia en, en el versículo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno y todo lo que pertenece a tu prójimo. En otras palabras, este resumen, esta instrucción, esta mitzvah, se resume en no codiciar nada que le pertenezca al prójimo, absolutamente nada. Del deseo a la codicia hay una línea muy frágil, y hoy vamos a ver algunos ejemplos para que nosotros evitemos, porque lo que aparentemente puede ser un comentario inofensivo puede ser la muestra de algo torcido, de una raíz que no está bien en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vamos a establecer las diferencias, y recuerden que una de las instrucciones, uno de los estatutos de los Jukim, el plural, es llamar, cuida de poner por obra el mandato. Entonces, si es que eso puede darme riesgo a quebrantar una instrucción, mejor pongo las barreras y miro para otro lado, hago otra cosa diferente, ¿verdad? Eso es lo que debemos, además de conocer, guardar la instrucción. Entonces, no codiciar nada de lo que le pertenece al prójimo. Y esta palabra, ahí está en el texto hebreo, Tagmod, el singular de la raíz Hamad, que la principal traducción es muy amado, pero también significa, esto de codiciar, significa deleitarse en, ¿verdad? Complacerse en. Se traduce también como amor, se traduce codiciable. El apóstol Juan dice que todo lo agradable a los ojos, todo lo que es codiciable no proviene del Padre, sino del mundo. Codiciar, delicado, deseable, deseado, ser deseado, desear, estimar, preciado, precioso, deleite, lujuria, disfrutar. Todo eso significa lo que se le traduce en algunas versiones como codiciar, en otras desear, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, esto, deleitarse en cosas ajenas, codicia.
le prestan algo y no devuelve. Y está usando como si fuese suyo. Desde un lápiz, una chaqueta, etcétera, etcétera, un bien de su hermano. Eso, si no es suyo y está dando usufructo, eso es señal de codicia. Porque está disfrutando de algo, deleitándose en algo que no le pertenece, ¿verdad? Que usted quisiera tener, pero no le pertenece, no es suyo. Miren cómo puede ser algo tan simple y dar muestra de que hay algo que no está bien en mi corazón. Y mejor no dar pie para eso. Esta es una de las instrucciones en que se preserva de manera muy significativa la propiedad privada y unas en que se muestra de mejor manera el amor al prójimo. ¿Verdad? Entonces, miren todos esos significados de la palabra esta codiciar. Y claro, empieza a mirar, a deleitarse, a querer tener, a desear, a disfrutar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces lleva a cometer ciertos desórdenes, a quebrantar ciertas normas para obtener eso, en todas las áreas, en la parte espiritual, en la parte emocional y en la parte física. Codiciar, vamos a dar algunas definiciones. La persona se esfuerza por conseguir lo que anhela y utiliza muchos medios para conseguir lo que tiene su prójimo. Miren, ese es el punto de la codicia. Entonces, mi primo se compró un carro y yo también pues me merezco ese carro, ¿verdad? ¿Por qué no puedo tener yo ese carro? Es conseguir lo que tiene su prójimo. No es malo desear, anhelar, adquirir un bien, etcétera, etcétera. La codicia es actuar en base a lo que tiene el otro. Entonces yo no me quedo atrás. Si tiene un vestido, entonces yo también el vestido de moda. Si tiene el zapato, yo también me esfuerzo para tener eso. Lo que tiene mi hermano. Y a veces por hacer esto se embarcan en situaciones que se destruyen las finanzas, la economía, no le dan el buen uso a los medios, a los recursos. Muy bien. Continuemos. Desear, porque también se traduce como desear. La codicia, acciones planificadas para obtener lo que tiene el hermano. El desear es interno, pensamientos. Entonces empieza a planear en su corazón lo que desea, ¿verdad? Porque recordemos que todo se origina en los pensamientos, no solamente en el cerebro, sino también en el tracto digestivo. Ya vimos también cómo los hígado, el tracto digestivo, etcétera, etcétera, tiene neuronas, es un centro de pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos emocionales. Cuando tiene iras, enojo, le arde el estómago, le da, se va cada 2 minutos al baño, ¿verdad? Siente un vacío en el estómago, siente un ardor en el estómago, porque ese es un centro de pensamientos. Muchas de las enfermedades gastrointestinales es por no manejar bien las emociones, que pueden ser reales o aparentes, pero se produce eso. Entonces, miren, van de la mano la codicia y el deseo, por eso es la misma palabra hamad para codicia, deseo, que le traducen en algunas versiones de esa manera. Y vamos a ver, para que entendamos un poco más de lo que desde la perspectiva hebrea, lo que es codicia, vamos a ver la parábola, una parábola hebrea, ¿verdad? Y muy bien, si podrían abrir las cámaras, se les agradecería mucho, porque me interesa mirarles y para que puedan entrar al reino de los cielos. Escuche. Es normal que un campesino pobre e ignorante no ofensivo, sino que no tiene educación, no tiene instrucción, ¿verdad? Desee casarse con la hija de su vecino, normal esas aspiraciones. Pero este campesino nunca se le ocurriría sentir algo semejante por
la reina, ¿verdad? O la hija del rey, etcétera, etcétera. Ese pensamiento ni siquiera se le cruza por la cabeza, ¿verdad? Sí puede en su entorno aspirar, pero más arriba ya no hay acceso a eso, ¿verdad? Muy difícilmente, excepto en las series de televisión. Excepto que sea un David que derive un Goliat y tenga cama, dame y chocolate, ¿verdad? No es imposible, pero en términos normales, muy difícilmente eso, ni siquiera lo piensa, ¿verdad? No pasa dentro de sus planes. Esto cómo entra en el tema de la codicia, de no codiciar los bienes de la casa de mi hermano, de mi prójimo. Esto se refiere a que los bienes, la bendición, unción, llamado, todo lo que el Padre ha entregado a su prójimo, ¿verdad? Es tan inaccesible para otra persona como es la reina para el campesino. Ese límite, esa distancia que existe entre este campesino y una reina o la hija del rey, es la misma distancia que existe entre la propiedad de su hermano y usted. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo ya voy a empezar a mirar las cosas de una manera muy diferente, ¿verdad? Ya van a ver, ya voy a empezar a controlar mis pensamientos, voy a empezar a controlar mis ojos, voy a empezar a controlar muchísimas cosas alrededor de mi vida, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Que usted no pueda aspirar, sí puede aspirar, pero lo que es de su hermano, eso es intocable, no puede tocarlo. Yo quisiera un esposo como el esposo de mi hermana. No, 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 no. Ya tiene ahí un pacto, ya eso no tiene que estar mirando. Yo quisiera un hijo como el suyo. No, no, no. Ese hijo ya le pertenece a otro lado. Entonces, ese es el punto de la codicia. Cuando usted empieza a mirar lo que le pertenece a otra persona y lucha para obtener lo que tiene el otro, cuando el padre no le ha hablado. Y aquí entra el padre. Si lo que el padre no le da y usted anda atrás de eso, eso es codicia. Y eso también en la parte ministerial. Muchos andan tras algo que el Padre no les ha dado, eso es codicia. Yo tengo que saber lo que se me ha entregado a mí para conocer estos límites. Con esto no quiere decir que haya discriminación racial, y por cierto, ese es proverbio hebreo, no es proverbio mío. Miren, yo tengo que reconocer los límites que yo tengo. Y cuando yo reconozco límites, mi vida va a mejorar. Porque si hay un límite, se puede romper, ¿sí o no? Un límite no le limita. Le plantea desafíos, le plantea normas, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente es para limitarlo, ¿verdad? ¿Y esto para qué hace? Para que el corazón del hombre esté bien. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? El perezoso anda codiciando todo el día y nunca logra nada. Viene amargura, viene tristeza, viene enfermedades, viene frustración, dolor, un montón de cosas. Se pelea con Dios, se pelea con todos, porque está buscando cosas que no le han sido dadas. Y si hay algo que no le ha sido dado, no hay los medios para conseguir eso. Porque nosotros conseguimos lo que el Padre nos ha dado y para eso nos da los medios para conseguir, ¿verdad? Entonces todo lo que me da el Padre, Él me provee el medio, pero aquello que no me da el Padre no me da los medios. Entonces estoy peleando, luchando, etcétera, etcétera, haciendo un montón de cosas, pero el Padre no me ha dado. Estoy lanzando los tiros en la dirección equivocada. Para esto le sirve. Entonces cualquier cosa con consulta. Y si tiene algo su hermano, me gozo, me alegro. Qué bueno que tenga eso. Porque eso le pertenece a él. Lo mío, ¿y por qué no será que viene? Entonces, tengo dos opciones. O me pongo a llorar, me pongo enojado, me pongo de mal genio, que puedo desarrollar envidia, etcétera, etcétera, ¿verdad? De enojo. O digo, Padre, mi bendición que viene es mucho más grande, por eso se demora.
viene en un tráiler más grande. No, no, no viene en tráiler, viene en barco. Y en barco se demora más, porque es más grande. En nosotros está la actitud. Y así guardo y cuido mi corazón. Es una actitud ante todo. Recuerde, shamar. Para todos estos mandamientos está shamar, que fue lo primero que se le dio a nuestro padre Adán. Shamar, que cuide, que guarde. Y debemos nosotros guardar el mandato. Continuemos. ¿Para qué sirve esto? Escuche. Para santificar pensamientos, actitudes, acciones. Para bloquear, no permitir el paso de acciones que pueden parecer naturales o que se van desarrollando de manera inconsciente en mi vida, como envidia o codicia. Con esto yo ya aprendo a mirar y también respeto la propiedad ajena, la propiedad privada, lo que pertenece a mi hermano. Si respeto lo que pertenece a mi hermano, pues me evito de un montón de problemas. Codicia es interno, lo que desea, pero la codicia da pie a algo más, a la avidez. Y la avidez es hacer todo lo que tenga que hacer para conseguir lo que deseo, lo que ya echó raíz en mi corazón, en mis pensamientos. Entonces hago todo para conseguir eso, avidez. Miren, de unos pensamientos de actuar, de mirar las cosas que no me pertenecen, de tener pensamientos, deseos equivocados, pues eso, el siguiente paso es avidez, que son ya acciones para conseguir eso. Y a veces las acciones no son tan buenas. Viene la acción hará, calumnia, robo, mentira, etcétera, etcétera, que empiezo a quebrantar varias normas. La avidez lo menciona la Escritura también, Salmo 106, 14, me dice, apetecieron con avidez en el desierto y en el yermo tentaron a Elohim. Ahí hubo codicia, ¿verdad? Recordemos que murieron, pudieron codornices, etcétera, etcétera, y murieron porque había codicia en su corazón. No era lo que pedían, era lo interno. Miren, y ahí dice que actuaron con avidez. La codicia también genera algo. Recordemos, la codicia es el afán excesivo por poseer, por querer lo que no le pertenece. Eso es codicia. Eso da lugar a envidia. Y entonces en la envidia y empieza ya un ataque más fuerte a las emociones. Hay la codicia, avidez, no consigue, entonces empieza a haber pesar, tristeza, amargura, desdicha por no poseer lo que el otro tiene. Y si el otro tiene algo más, se fregó la cosa, se murió, ¿verdad? Porque el otro le sigue incrementando, pero al que tiene codicia, al que tiene envidia, al que tiene avidez, va perdiendo. La codicia aleja aquello que usted está buscando. Y por eso está corriendo, corriendo y cada vez la distancia es mayor. Y va mirando cómo otro va creciendo y usted va quedándose en las mismas o retrocediendo. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque la envidia ya puede generar otras acciones a provocar. Dice, muy bien, yo no puedo tenerlo, entonces él va a perder lo que tiene, ella va a perder lo que tiene. Y va rompiendo la norma principal de amor al prójimo. Tengamos mucho cuidado con este tema de la codicia, que desata estas cosas, avidez y envidia. No mire lo que le pertenece a otro. Usted vaya por sus sueños, vaya por lo que el Padre le ha dado y respete lo que le ha dado al otro. Recordemos en el paso por el desierto con las propiedades de los moabitas, de los amonitas. ¿Qué dijo? Ni un pedazo de suelo que pise la planta de vuestros pies será para ustedes, porque esa tierra yo se la he dado a ellos. Si ustedes van a pasar por el territorio, ustedes tienen que pagar si es que van a comer algo. Si es que van a utilizar agua para ustedes, para sus animales, van a tener que pagar eso, ¿sí o no? Respeto de la propiedad privada. Si yo quebranto esto, es robo.
¿verdad? Si es que tomo cosas por codicia, ya no solamente es codicia, ya se van incrementando varias cosas. Ya no es solamente eso. La codicia origina un montón de cosas. Y por eso mi vida no puede despejar, porque eh, estas son anclas, son las bases de toda la estructura del reino. Y si estas bases no las cumplo, todo lo que yo construya es sobre arena. No tiene piso firme, no tiene cimientos. Entonces no es una estructura fuerte. Cumplir estas 10 normas, estas 10 palabras, va a darme la estructura. Son los cimientos para construir el edificio de mi vida. Y dependiendo de los cimientos, usted puede poner 5, 8, 10 pisos, ¿verdad? Entonces no puedo pretender construir algo si es que no hay estas bases. Estas bases me va a permitir construir varios niveles. Pero si no hay estas bases, yo podré construir, pero en cualquier momento se viene abajo. Porque estas bases me dan carácter, las 10 palabras. Job 5.2. Es cierto, al necio le mata la ira. ¿Cuántos tienen ira? No levante la mano. Al necio le mata la ira. Y al codicioso lo consume la envidia. Miren, cuando usted tiene envidia, es que detrás hay codicia. Cuando usted hace un montón de cosas para tener lo que el otro tiene, hay codicia. Y esa fue la causa de la caída de Hillel. Un corazón codicioso no sirve para el reino, porque en el reino es mejor dar que recibir. La codicia nunca va a entrar al reino, téngalo por seguro. Y hay que tomar las medidas para que no entre codicia a mi corazón, ¿verdad? Que podemos tener un nivel mayor, menor, etcétera, etcétera, y hay que evitar. La cuestión no es que tengamos todos plumas y alas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que cada vez que nos movamos caigan plumas en el camino. No se trata de eso. Se trata de carácter. ¿Y qué es el carácter? El dominio sobre mis fallas. El don usar no tiene mérito. Usted profetiza bajo la ducha, porque ese es un don natural, es como respirar, como comer. No hay mérito en profetizar, en enseñar, en sanidades, en milagros. Ahí no hay mérito, porque eso es parte de mi naturaleza. Eso es parte de la estructura, del diseño, del metabolismo espiritual que el Padre diseñó sobre mi vida. Pero hay mérito en el carácter. Cuando usted es enojón y se frena. Cuando usted tiene codicia y se frena, no traspasa los límites, ahí hay mérito. Y eso es altamente agradable delante del Padre. Por eso dice, no harás esto, porque Él conoce nuestra tendencia, Él conoce nuestra naturaleza, ¿verdad? Toda norma se fija para evitar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces usted en la casa sabe que Pepito, si ve dulces por ahí, se acaba de una sola 5 fundas. Entonces usted ya pone normas, ¿verdad? Para evitar eso. Entonces las normas de estas es porque nuestra naturaleza, que todavía no está glorificada, todavía no está al 100% vaya desarrollándose. Y esto es para desarrollar en nosotros carácter. Y si desarrollamos carácter, ahí estamos al otro lado. Y eso es lo que quiere el Padre. Estas normas no son para restringirnos, es para hacernos la vida más fácil, es para hacernos la vida mejor, es para que seamos bendecidos. Ayer, en una escuela de fundamentos de raíces hebreas, estudiamos acerca de lo que es sendas antiguas y veíamos en los textos de Deuteronomio 5, 8, 30, que si guardamos los mandamientos, los preceptos, los estatutos, pues el Padre nos protegerá, nos bendecirá, preservará nuestra vida, nos librará de los enemigos, quitará nuestras enfermedades, ¿verdad? Entonces estas normas, si yo cumplo, va a traer beneficios para mi vida. No es para quitarnos, es para bendecirnos. Y con esa mentalidad yo debo acercarme a estudiar y tener el recuento, y por eso estamos insistiendo en esto, en este cierre de las 10 palabras, para que esto empiece a implementarlo en su vida. Va a traer sanidad a todos esos órganos que se ven afectados. Van a funcionar bien. Santiago 4 del 2 al 6, o Jacob, el nombre en hebreo, el hermano de Yeshua. Codiciáis y no tenéis, ahí está. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar.
Combatís y guerreáis y no pedís, y no tenéis perdón, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, Señor, bendíceme porque yo quiero los zapatos como mi hermano. Señor, bendíceme porque yo quiero la cartera como mi hermana. Señor, bendíceme, y todo está en comparación del prójimo. Entonces, el Padre, ¿cómo va a hacer eso? Si está pidiendo para entrar en competencia. Por eso dice, codicias y no tienes. Piden y no reciben porque pides para tus deleites. ¿Por qué no me pides para el reino? ¿Por qué no me pides un par de zapatos para ir a evangelizar, a predicar, viajar a las montañas, etcétera, etcétera? ¿Por qué me estás pidiendo lo de tu hermano? ¿Por qué no te enfocas en el reino, en tu misión? Piden porque piden para gastar en sus deleites. No piden para abrir una congregación, no piden para apoyar una casa de estudio. Entonces estamos pidiendo solamente para mí. Y eso es codicia, ¿verdad? Entonces, la petición adecuada para el Padre. La primera nos enseñó Yeshua, pidan por todos. Mejor si piden por los demás. Pero aún mejor, otra tercera opción, que pidan para la expansión del reino. Señor, bendíceme para ayudar. Bendíceme para que yo pueda ser solución, ayuda para otras personas. Entonces, miren, vamos avanzando y cada vez más insistiendo, como siempre, en la formación del carácter. Y miren, y hay tantas cosas que hacer. Hoy estábamos conversando con la pastora Nicari, vimos algunas cosas. En la esquina, cerca de nosotros vivimos, hay una niñita que con su mamá se pone a vender y venden frutas, venden aguacates, de esas fundas que venden todo en $1, ¿verdad? Entonces, hoy, hoy justamente veníamos por ahí y le vimos a la niña que se bajaba con el uniforme alrededor de la 1:30 por ahí. Y ahí vimos que ella, mire, en la mañana estudia, en la tarde, a partir del mediodía, va a vender con su mamá, ahí las frutas en la esquina, que es un puesto informal. Y nosotros decíamos, ¿y a qué horas esta niña hace los deberes? Dijimos en la noche, es cuando llega a la casa. Miren cómo se esfuerza. Y ahí dijimos, y vamos a diseñar un plan para ayudar a ese tipo de personas que se esfuerzan, o sea, que buscan salir adelante. Pues ojalá podamos hacer, ya vamos a estructurar algo para, para poder instruir en Torah y facilitarles estudio a ese tipo de personas. Y dentro de la congregación mismo, personas que necesitan crecer, desarrollarse, ¿verdad? Y gente que nosotros podamos ver. Entonces, ¿usted no cree que el Padre va a bendecir una petición de ese tipo orientada a los demás? No solamente en mí. No dice, piden, están pidiendo mal, porque están pidiendo para sus deleites, están pidiendo para sus deseos. Debemos cambiar el enfoque para mirar resultados. Y este texto, y todo el libro de Jacob en sí mismo es un libro que es bastante confrontativo. Esperemos estudiar en los jueves, estudiar luego que terminemos el asunto de las emociones, el libro de Jacob, porque esa es Torah práctica. Esa es Torah práctica, ¿verdad? Él dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi emuná con obras. Es una fe práctica que el hermano de Yeshua lo hace, y él era súper práctico. Él fue el de la idea de Hechos 15. Las 4 cosas para los que están regresando de fornicación, de ahogado de sangre y de lo consagrado a los ídolos. No codiciemos, porque se aleja lo que codicia. No tengamos envidia, porque eso será cada vez más inalcanzable para mí. Y pidamos, no para mí mismo, no en base a lo que el otro tiene. Porque a veces eso es lo que nos hace mucho daño. Que yo siempre estoy midiendo crecimiento con los otros. Porque los otros parientes tienen una cosa, entonces yo también no me quedo atrás y hago un montón de cosas y vivo endeudado, aparentando una vida que no tengo para tratar de llamar la atención a alguien que no me para bola, ¿verdad? Y nos olvidamos de agradarle a Dios. Pedir, no para mí,
es mejor pedir para los otros. La codicia convierte a un injusto y en general al ser humano en injusto, en malvado, en mentiroso, capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Le va degenerando. Es una de las maneras más rápidas en que el corazón se vuelve un corazón de piedra, por la codicia. De la codicia se deriva robo, ¿verdad? Porque quiere algo, entonces lo toma. El homicidio, Jezabel, ¿verdad? Porque quería la propiedad de su esposo Acab, la propiedad de Nabot, lo mató. Codicia, los celos, la lujuria, el adulterio. Si miras a una mujer para codiciarle en tu corazón y adulteraste, y toda clase de perversión, y toda clase de inmundicia. En la codicia es la base para muchos males. De ahí se originan muchas raíces, muchos frutos de maldad. Y todo nace de un deseo, nace de un pensamiento por andar mirando lo que no debo andar mirando. Así es que mucho ojo con lo que miramos. Vamos a mirar ahora la relación, a poner base bíblica entre la codicia y los riñones. En general, en el Tanaj, o Antiguo Testamento, como le conocen muchos, pues los riñones, la palabra para riñón, Khalil, está relacionada con corazón, con mente, con pensamientos y a lo íntimo de la persona, a la parte íntima de la persona. Y eso vamos a verle, ¿por qué? Viene de los pensamientos, ¿verdad? Casi todas las cosas provienen de los pensamientos. La codicia viene de pensamientos. Miren, Hitler era perfecto en sus caminos, hasta que se halló maldad en su corazón. ¿Por qué? Porque codició algo que no le fue dado. Subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo. En los lados del norte me sentaré junto a las estrellas de Elohim, ¿verdad? Entonces él codició, quiso algo que no le había sido dado. Y eso miró iniquidad. Salió del pensamiento de lo íntimo y eso originó su caída. De la parte interna, eso es lo que mira el Padre. Recordemos que Él no mira lo externo, Él mira lo interno. Salmos 16:7, vamos a ver varias versiones y usted también vaya comparando con la versión que usted tiene. Bendeciré al Señor, bendeciré a Yahvé, que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. La NBI. Vamos a ver otra versión. Bendeciré al Señor, esta es una versión hebrea, que me aconseja, aún en las noches, me enseña mis riñones. Aquí ya no le pone conciencia, sino riñones. Y ahí esa palabra, en hebreo es klia, que se traduce como corazón también, un órgano esencial, o sino también como mente, el ser interior, la parte íntima. Por eso dice, me aconseja mi conciencia. Se traduce también como corazón, como entraña, como mente, como pensamiento y también como riñón. Miren, en el texto, en la mentalidad hebrea, los pensamientos están muy relacionados con las entrañas. Corazón, riñones, hígado, páncreas, el tracto digestivo, etcétera, etcétera. Con todo eso está relacionado, es decir, con lo interno, con lo más íntimo del ser humano, lo intangible, lo que la psicología, el psicoanálisis, todo eso andan tratando de formular, de poner normas. La Torá me da indicaciones, ya me instruye acerca de eso, trata de lo más íntimo de la persona y lo relaciona con todas nuestras entrañas, porque son centros de pensamiento, tienen neuronas.
Proverbios 23:16. Entonces le instruye, ahí vemos una función intelectual que no está en el cerebro, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver otra. Proverbios 23:16, la Biblia textual. También se alegrarán mis riñones, miren, cuando tus labios hablen cosas rectas. Y ahí está la palabra hebrea kilia. En otras versiones ponen corazón, mente, etcétera, etcétera, porque se puede traducir, pero también se refiere a riñones. Y hoy con el conocimiento que tenemos del avance de la medicina, vemos que están descubriendo cosas muy interesantes de nuestras entrañas. Jeremías 17:10. Yo soy Yahvé, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones. Ahí compare con su versión, ahí está la palabra hebrea kilia, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso es importante volver a la senda antigua, volver al camino establecido por el Padre, para que yo pueda ser aprobado en mis riñones de parte del Altísimo, de parte del Abacados. Y miren, y para poner un ejemplo de cómo escudriñan estas cosas, una de las cosas que prohíbe la Torá es practicar la adivinación por medio de mirar las entrañas, ¿verdad? Los riñones, porque partía y les hablaba, descubrían ciertas cosas. Entonces ahí hay una memoria, no solamente física, biológica, sino también hay una memoria espiritual, porque nosotros somos un ser integral, espiritual, mi cuerpo, ¿verdad? El Padre, miren, prueba los riñones y en base a eso, hacia análisis, da la paga según el camino, según mis obras. Según cuánto yo estoy pegado a la Torah o no, el Padre me da la paga. Por eso Él, y ahora vamos a entender a un nivel más profundo una frase que parece muy simple, lo que le dijo el Abacados al profeta Samuel: yo no miro lo interno, yo no miro lo externo, perdón, yo no miro la apariencia, yo miro lo interno. Mira el corazón, mira los riñones, mira las entrañas. En otras versiones dice: yo pruebo las entrañas. Miren qué importantísimo eso. Y relacionado con pensamientos, que entonces pensamientos, lo que codicia, lo que desea, tal vez no dice nada, pero el Padre discierne, el Padre mira eso. Salmo 139, versículo 13, que es uno de los más hermosos, ¿verdad? Mire lo que dice ahí. Dice: porque tú poseíste mis entrañas, la versión tradicional, ¿verdad? Pero ahí está la palabra hebrea kilia, y una traducción literal es: porque tú poseíste mis riñones. Me cubriste en el vientre de mi madre. Miren qué tremendo. Y claro, el Padre no solamente los riñones, sino todo, Él nos formó, ¿verdad? Todo lo nuestro, según lo que estaba escrito en el libro, Él iba formando un diseño. Miren, dice: tú poseíste mis riñones. Parte importante para el Padre, los riñones. Continuemos. Si le duelen acá la espalda, los costados de la espalda, ya sabe. Job 19:27. Al cual yo tengo que ver por mí, y mis ojos lo han de ver, y no otro. Aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Habla de aflicción, de pesadumbre. Y de hecho, los riñones se ven afectados básicamente por miedo, por tristeza. Alguien que tenga problemas de riñones, trata eso, reconoce eso ante la persona, porque a veces no queremos reconocer o no nos damos cuenta, y ahí es más fácil establecer la sanidad en los riñones. Mire, los riñones se consuman dentro de mí, y esto obviamente es algo emocional
que afecta la parte biológica. A la final va a terminar afectándose los riñones. Pero primero empieza con los pensamientos que se originan ahí. Ya vamos a poner más adelante también base científica para esto. Aquí otra versión. Al cual yo mismo contemplaré y aquí en mis ojos verán, y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. En esta versión, en la Biblia de las Américas, LBA, le ponen desfallece mi corazón. Pero ahí está la palabra hebrea, kilia, mis riñones, entendiendo lo íntimo, lo más profundo, lo inescrutable del ser humano. Otra versión, la NBI. Yo mismo espero verlo, espero ser quien yo lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Miren, esperar algo que no se cumple, ¿verdad? Esperar alguna cosa con ansiedad, etcétera, etcétera, le consume las entrañas. Le consume el riñón. Salmos 26, del 2 al 3. Escudriñame, oh Yahvé, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Y esa traducción, íntimos pensamientos, es riñones, entrañas en otras versiones. Le dice, pruébame, examíname. Y eso debemos hacer todos. Señor, examina mis entrañas. No solamente los riñones, el hígado, el páncreas, el corazón, el cerebro. Examínalo y trae solución, trae medicina. Revélame lo que haya que corregir. Porque Él, que lo diseñó todo, Él es el único que puede arreglarlo, el único que puede solucionarlo, ¿verdad? Y da la solución definitiva. Mire, David, él está pidiendo, y profundidad aquí tremenda, él no se quedó solamente en confesar lo que sabía. Él está diciendo, aún lo de adentro, Señor. Aún lo que yo sé. En otras partes también dice, Señor, límpiame y perdóname aún de las cosas que me son desconocidas. Nosotros actualmente los llamamos consciente, subconsciente, inconsciente. En la Torá, entrañas, hígados, riñones, corazón. Recordemos que en el cerebro, a pesar de que hay 3 cerebros también, ¿verdad? Que tienen diferentes tipos de pensamientos, básicamente están los pensamientos racionales. En el corazón, los pensamientos emocionales. Y en el tracto digestivo y en las entrañas del vientre están los pensamientos intuitivos. Por eso la primera reacción no le duele el cerebro, no le duele el corazón, le duele en la parte del abdomen, ¿verdad? Porque es la primera reacción, es la primera fase de los pensamientos. Entonces, miren, le dice, examíname ahí, en lo más íntimo. Él quería ser limpio. Y esos modelos de David debemos aprender. Límpiame de iniquidades, de pecados, de rebeliones. Y aquí dice las entrañas. Recordemos que dice que las palabras del chismoso son dulces, pero penetran y contaminan hasta las entrañas, ¿verdad? Entonces, a veces por escuchar cosas que no debo, iniquidad que recibo, eso se aloja en mis entrañas. A una persona, creo que van a ser 2 años, a ver, tenemos 64 lecciones de la Escuela de Fundamentos. Hace 64 semanas, un estudiante de Estados Unidos estaba con un problema. Le habían detectado un cáncer, algo así, y tenía bastante inflamado su vientre. Y con la profeta Nicari, algo así, no recuerdo bien, oramos sobre eso. Y antes de que vaya a cirugía, ¿qué iban a ponerle? Miren, dice que se fue al baño y le salían bolas.
cosas de sus entrañas y fue sana. O sea, salió toda la iniquidad que se arrojaba a eso. Las palabras del impío es como un mar embravecido que lanza ciénaga y lodo, ¿verdad? Y también un caso tuvimos en estos meses de que le sale literalmente, como cuando se destapa la tubería de los baños, mete la herramienta y sale un montón de cosas de ese tipo, así sale de las entrañas, salen de las personas, porque eso se aloja, se va contaminando todas las entrañas. David dice, límpiame. Y eso necesitamos nosotros. Ser limpios y va a venirse a establecer sanidad para todas las áreas de nuestra vida. Porque hay cosas que ciertamente no podemos controlar. No sabemos por qué reaccionamos así. Es por los pensamientos intuitivos que hemos heredado, patrones que seguimos y cosas internas mías, que a veces yo no quiero reconocer. Yo mismo me bloqueo y digo, no, yo estoy bien. No. Entonces, a examinarnos con el mejor rayo X, que es nuestro abacados. Salmo 73, 21. Se desazonó a la verdad mi corazón y en mis riñones sentía punzadas. Y David sabe de lo que habla, ¿verdad? Él cuánto tiempo no estuvo perseguido, en peligro de muerte, con un ejército muy numeroso, en tierra extraña, apartado, etcétera, etcétera. Esas influencias, temores, ¿verdad? Cosas externas e internas, codicia, avaricia, envidia, etcétera, etcétera, avidez, eso provocan y afectan a los riñones. Y aquí está la base bíblica para relacionar eso, ¿verdad? En cómo la escritura muestra eso y la relación que hay entre esta instrucción, porque le causa pesar, dolor, y esas frustraciones es cuando no consigo las cosas que quiero, pero quizás estoy pidiendo mal, que quizás estoy apuntando mal. Y cada uno sabe, ¿no es verdad? A los otros puede decir algunas cosas, pero cada uno sabe de qué pata cojea. A nosotros de alabacados muy difícilmente podemos engañarlo. Y vamos a ver luego de ver esta base bíblica, la importancia de los riñones. Elimina de la sangre los desechos químicos o tóxicos. Mantiene en el cuerpo el líquido requerido para el funcionamiento normal de todo el sistema, ¿verdad? Entonces, es la cisterna para el cuerpo, es la llave de agua para el cuerpo, es purificador también, mantiene las cantidades adecuadas de minerales en la sangre, libera 3 hormonas. No investigué qué hacen estas 3 hormonas. Si alguno sabe, sería muy excelente el aporte. Son eritropina, renina y una forma activa de vitamina D. ¿Alguien sabe qué hace la eritropina y la renina? Para que veamos cómo se va a afectar. Vimos David, Salmos, en las Escrituras, etcétera, etcétera, cómo se va afectando partes emocionales, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a habilitarle a mi hermana Jimena. Puede salir adelante, por favor. Sí, realmente las retinas son, digamos, hormonas que van a producir la filtración, porque la función principal del riñón es la filtración de la sangre y que hace, absorbe lo que es bueno para el cuerpo y elimina todo lo que son desechos. Es el principal filtro. Ok. Y lógicamente la vitamina D, porque es la vitamina D, el colicalciferol, la de 3, de 4, de 2, perdón, y de 3, se absorben para, lógicamente, es toda la mineralización del cuerpo. Y sobre los riñones están las como glándulas suprarrenales que manejan todo el proceso de metabolismo de carbohidratos y el metabolismo de minerales. Ok, perfecto, conciso, ¿verdad? Entonces, equivalente para ponerle en un lenguaje suave son los desinfectantes, ¿verdad? Los que utilizamos en la cocina, en el piso. Muy bien, produce eso. Si no
Ahí esto, imagínense las consecuencias que hay para mi cuerpo. Si yo me muevo por codicia, si no manejo bien el miedo, el temor, la ansiedad, miren cómo se va desequilibrando. Mi cuerpo empieza a contaminarse, ¿verdad? No va a tener los minerales suficientes en la sangre, etcétera, etcétera. La cantidad de líquidos que regula los riñones va a estar mal y con todas las consecuencias que hay. Miren, continuemos. Y esto es algo que miré en parte médica. Mire, los riñones, junto con los pulmones, la piel, las gónadas, glándulas sexuales, órganos digestivos y nuestros sentidos, mire, son órganos directamente involucrados en nuestra relación con nuestro contexto y la vinculación con otras personas en distintas dimensiones. Es decir, sirve para la relación con los demás, para tener empatía, comunicación, etcétera, etcétera, pero sirve para interrelacionarnos con los demás. Y eso obviamente ya es otro tipo de función, ¿verdad? Ya es una función emocional también, ¿verdad? Ya es actitud, etcétera, etcétera. Aquí algo que mencionó ya mi hermana Jimena, las glándulas suprarrenales. Supra porque están arriba de los riñones. Y miren qué es lo que hace esto. Las principales secreciones hormonales de esta glándula, de las suprarrenales, son adrenalina, noradrenalina y el cortisol. Mi hermana Jimena, ¿qué hace la adrenalina, noradrenalina y el cortisol? Ya sabemos, la mayoría tenemos una idea de lo que hacen y nos gustaría si nos puede ayudar también en esto, con estas tres hormonas. Sí, la adrenalina y noradrenalina son justamente digamos, son transmisores que cuando usted tiene susto, se produce enrojecimiento de piel, aceleración, etcétera. Entonces, una alarma, y la noradrenalina es el lado contrario, o sea, cuando a usted le baja la presión y todo. Es el proceso, sobre todo, de manejo de emociones tremendamente. Y un susto usted tiene una respuesta adrenérgica. Ya un desmayo es noradrenérgica. Entonces son los reguladores del organismo. Pero también producen las glándulas suprarrenales todo lo que son los antiinflamatorios, como el cortisol, aldosterona, todos estos que son antiinflamatorios que también hacen de síntesis, ¿no? Y también las suprarrenales producen en el varón y en la mujer hormonas sexuales de varón y de mujer. O sea, no solo las gonadas. Y por eso es que muchas veces cuando se usan antiinflamatorios esteroidales, se produce masculinización en la mujer o, digamos, en el varón lo contrario. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Miren, también esto para manejar situaciones de estrés, de peligro. Entonces, personas estresadas, aquí tienen una respuesta. Mal funcionamiento de estas glándulas que están directamente relacionadas con los riñones, con codicia, con mal manejo de emociones. Codicia, avaricia, avidez, envidia, esas cosas. Miren, muy importantísimo esto. Importante lo que también nos dice de la producción, ¿verdad? De glándulas sexuales. Y esto podríamos ver que un mal funcionamiento de estas glándulas suprarrenales puede llevar a una pérdida, a confusión, alteración de identidad sexual, lesbianismo, homosexualismo. Entonces miren cómo va produciéndose afectación en diversas áreas. Y todo esto resultado de un pensamiento que se originó por mirar lo que es de mi hermano. Recuerde el ejemplo de esa parábola hebrea, el campesino y la reina, ¿verdad? No mire terreno prohibido lo que tiene su hermano, Es terreno minado para usted. Es altamente peligroso. No va a salir con vida si se mete por ahí.
Ese es el mensaje de no codiciarás nada de lo que le pertenece a tu prójimo. Y los riñones, qué importante, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra vida. Entonces, ¿qué hay? Personas con estrés crónico, con miedos guardados, etcétera, etcétera. Entonces se afecta la parte renal, ¿verdad? Y no hay un buen funcionamiento y se altera. Es que claro, anhelando, deseando, no consiguiendo, afanándose por tener aquello que no le ha dado el Padre. Entonces le va a generar estrés por obtener lo que no le ha dado, por parecerse a otro, ¿verdad? Entonces, los medios, los recursos, va a invertir en cosas que no son para usted y va a haber un desequilibrio en el manejo. Cosas que son para invertir en otro lado, está invirtiendo en otro lado. Y obviamente, esto va pasando el tiempo, va a generar cuentas no pagas, no le alcanza el dinero, etcétera, etcétera, porque está yéndose en dirección equivocada, en mal manejo, en mal uso de los recursos que le da el Padre. Y obviamente eso va a ponerle en situaciones de estrés, de cansancio, de fatiga, de incertidumbre. Y obviamente, miedos al futuro, cuentas por pagar, etcétera, etcétera, estrés, riñones afectados. ¿En dónde se origina el pensamiento? Ahí mismo es afectado. Y vamos a ver algunas de las enfermedades, nada más para ya ir terminando. Miren, otras cosas que hacen los riñones. Eliminan toxinas, producen sustancias que controlan la presión arterial, mantener el justo equilibrio en la sangre de los electrolitos, produce también la eritropoyetina, la cual produce los glóbulos rojos y mantiene el equilibrio entre ácidos y bases en el cuerpo. Bastante importante. La mayoría de las personas actualmente tienen desequilibrio en alguna de estas áreas. Síntomas de qué problemas con los riñones. Importante manejar los síntomas. Anemia, desnutrición, hipertensión arterial, edema, deformidades de los huesos y fracturas, insuficiencia cardíaca y arritmias, insuficiencia respiratoria. Miren, síntomas que van produciendo eso y todos conocemos ya el tema de las enfermedades de los riñones, ¿verdad? ¿Qué otras cosas, qué otros síntomas? Malestar general y fatiga, náuseas, micción frecuente, alteración en la apariencia o sangre en la orina, hinchazón en piernas y tobillos, dolor en la zona de los riñones, dificultad para dormir y respirar. Hay que estar atentos a los síntomas, los mensajes que nos manda nuestro cuerpo, porque eso es lo primero que se afecta. ¿Qué otras cosas también? Cambios en la función urinaria y menciona algunas. Dificultad o dolor durante la micción, sangre en la orina ya vimos, inflamación, fatiga extrema, debilidad generalizada, mareo, incapacidad para concentrarse, erupción en la piel y picazón, respirar amoníaco y sabor metálico, náuseas y vómitos, dificultad para respirar y el clásico dolor en la espalda. Miren, síntomas de las enfermedades que no voy a mencionar de los riñones. Entonces, miren, mirar lo que no le pertenece es bastante complicado. Y para finalizar esta clase y toda esta serie de estudios de las 10 palabras de los 10 mandatos, miren, hay 4 divisiones, ¿verdad? Cuatro primeros mandatos de amor al Padre, de amor al Todopoderoso, al Santo de Israel, y los otros 6 de amor al prójimo. Y esto es lo que a Yeshua dijo en Mateo 22, ¿verdad? El primer mandato, amarás a Yahvé con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, de Éxodo 20, que repiten en Devarim 5, ¿verdad? Las 10 palabras de estas, de esto depende todo lo que viene a continuación. Esta es la base. Lo que hemos estudiado es la base para que esté regulado el mundo espiritual y que esté regulado también la función biológica, función emocional
y función espiritual de mi cuerpo. Porque cuando me aparto de las instrucciones, todas estas áreas se ven afectadas, se ven golpeadas. Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no odiarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua vino a restaurar, por eso le menciona al joven rico, le dice, bueno, cumple estos mandatos, y le habla de los mandatos de amar al prójimo, ¿verdad? No le menciona a los otros, porque eso era lo que necesitaban. No es que no estaba válido, sino que eso era lo que estaban fallando. En esa época, ellos no tenían mucho problema en amar al Altísimo, pero sí había problema en amar al prójimo, porque le pusieron muchas normas, no consideraron al pobre, a la viuda, al extranjero. Pensaron que era solamente exclusivamente para ellos y se llenaron de ritos, de cosas, y no había misericordia, amor a los demás. Hoy también la situación no ha cambiado, es bastante parecida. Y si yo amo al prójimo, yo tengo que cumplir las normas, honrar al padre y a la madre. Y en los 3 niveles de paternidad, 4 niveles de paternidad que estudiamos, alabacados, enseñadores, padres biológicos y las mujeres casadas a su esposo. No matar, no cometer adulterio, no adulterar, no hablar contra tu prójimo falso testimonio, lashon hará, y no codiciarás nada de la casa de su prójimo. Cuando yo cumplo esto, estoy amando al prójimo. Y ahí sí podría yo decir que amo a Dios, porque amo a mi prójimo, a quien veo, y cumplo todas estas normas. Y de paso los resultados, que tendré salud, que tendré la restauración plena de todo mi sistema, que obviamente va a irse desgastando por la edad de la manera que tiene que desgastarse, pero yo terminaré lleno de años. La economía no se verá afectada por enfermedades, excepto en casos que ya por el desgaste normal o por el desgaste que tuve en la vida pasada, ¿verdad? Que muchas veces yo tengo que asumir las consecuencias de los excesos que cometí cuando no conocí al Señor, ¿verdad? Y tendré que cargar eso, pero el diseño del Padre es restauración para nuestras vidas. El verdadero amor al prójimo, aquí tenemos algo práctico, no es algo emocional. Cumplimos esto y va a haber sanidad para todos y cada uno de nosotros. Y agradecerles por haber participado en esta serie de estudios. La siguiente semana pues tenemos un nuevo desafío, el tema de manejo de las emociones, que es muy importante para que tengamos una sanidad plena, porque mi cerebro no discierne si es falso o verdadero, simplemente produce los neurotransmisores y manda toda esa información al cuerpo y se ve afectado el cuerpo, sea verdad o sea mentira. Por eso es importante controlar las emociones. Y para eso tenemos al Rúa, el dominio propio, pero también viene parte de nuestro carácter. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar.